Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Y en el día de hoy nos va a estar compartiendo una conferencia, una charla acerca del Pacto Verde Europeo. Nos acompañan en el presidio, además del embajador Gautier Muñoz, la licenciada Paloma Palacios, representante del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México. Le brindamos un aplauso, por favor. El maestro Diel Rosas y coordinador de la licenciatura en la RI de nuestra facultad. Aquí en el auditorio también nos acompaña Diego Rosete, quien es el jefe de prensa de la embajada. Y bueno, un servidor, el doctor Pablo José Concepción, para los que todavía no me ubican. Soy el secretario académico, actualmente entramos en el equipo de transición, a nombre de la doctora Vanessa Muriel Amezcua, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues les damos la bienvenida y esperamos que este evento obviamente sea todo un éxito y muy provechoso para todos ustedes. Sin más, le voy a ceder la palabra al maestro Diel Rosas. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un gran placer estar aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Un saludo especial al doctor Concepción, al maestro Luis Rosas. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. A nuestra amiga Paloma Palacios, siempre la mejor de la anfitriona cada vez que venimos aquí al estado de Querétaro. Y a todas y todos ustedes aquí presentes. Yo sé que algunos nos hicieron la visita el año pasado a la delegación de la Unión Europea. A ver, ¿quién estaba en la delegación el año pasado? Bueno, pues aquí devolviéndoles la visita. Y yo sé que algunos están tomando un módulo específico sobre Europa, ustedes, ¿verdad? A ver, ¿quién sigue el tema Europa? A ustedes van a hacer preguntas después. Bueno, entonces, bueno, sobre todo los que están estudiando la Unión Europea, seguramente pues ya sabrán bastantes cosas sobre ella. Esa unión de 27 países que han decidido juntarse y poner en común parte de su soberanía para ejercerla a nivel de esa unión y para recuperar más soberanía en realidad y enfrentar más eficientemente los retos del presente en un mundo donde Europa es un continente muy chiquito, con una población limitada, pero si miramos el conjunto de los 27, 450 millones de habitantes, un PIB y un comercio mundial comparable al de Chile, Estados Unidos, sí tenemos un peso, individualmente los Estados miembros ya no tenemos. Y ¿por qué he querido hablarles del Pacto Verde Europeo? Porque se trata realmente de la brújula de nuestra estrategia en la Unión Europea. Es lo que ha inspirado todas nuestras políticas en los últimos 5 años. Saben que en la Unión Europea, volveré sobre este tema, pero estamos también terminando el ciclo de la legislatura. Este año habrá elecciones en el Parlamento Europeo. Y cuando surgió la nueva Comisión Europea, el nuevo Ejecutivo Europeo en 2019, luego de las últimas elecciones en el Parlamento Europeo, que fue elegida la señora Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Ella vino con esa propuesta del Pacto Verde Europeo, que fue aprobada por el Consejo Europeo, la reunión de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Y entonces este Pacto Verde, la idea no es solamente una política sectorial sobre el medio ambiente, se trata de una estrategia global que quiere alinear todas nuestras políticas sobre los retos de protección del planeta. Entonces les voy a hablar de los antecedentes del Pacto Verde, de
cuál fue el diagnóstico sobre el cual se construyó este Pacto Verde y cuáles son sus conceptos básicos, cuál es su contenido, algunos imperativos conexos que van de la mano también con el Pacto Verde en esos años, en el contexto geopolítico donde estamos, la dimensión externa también del Pacto Verde y algo que es de actualidad, la crisis del Pacto Verde, con un punto de interrogación. Hay protestas, a veces hay debates en Europa respecto al Pacto Verde. La siguiente, por favor. Entonces, en realidad, el compromiso de la Unión Europea con el medio ambiente, con la lucha contra el cambio climático, no es nada nuevo. Si miramos desde 1990, las emisiones de gases con efecto invernadero en la Unión Europea han disminuido en un 26%. Y mientras tanto hemos tenido un crecimiento económico bastante importante, y entonces hemos hecho la demostración que se podían combinar las dos cosas. Se podía tener crecimiento económico, pero reduciendo los gases con efecto invernadero. El resto del mundo sí, lamentablemente, han crecido bastante esas emisiones, pero en la Unión Europea las hemos disminuido. Y en el 2008 ya habíamos tomado un compromiso de disminuir de esa fecha hasta el 2020 nuestras emisiones en el 20%, un objetivo que se logró 3 años antes del 2020. Luego en el 2014 ya habíamos definido un objetivo para el 2030 de una disminución de un 40%. La base siempre es 1990, los cálculos a nivel internacional. Y lo hicimos porque tenemos una responsabilidad histórica. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, los 27 países de la Unión Europea hemos acumulado más o menos un 17% de los gases con efecto invernadero, pero hoy en día solamente representamos un 7% de ellas. Y bueno, también se me olvidó mencionar la cifra del aumento de esas emisiones a nivel mundial, el 70% desde 1990. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos ha llevado a adoptar este Pacto Verde en el 2019? Pues la conciencia que la crisis climática, que es una crisis no solamente climática, también de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad y de escasez de recursos naturales, es una amenaza global para Europa, por supuesto, pero para la humanidad en su conjunto, para la supervivencia de la humanidad en el planeta. Y eso es algo que no siempre se entiende muy bien en la opinión pública. La gente dice, bueno, okay, van a crecer las temperaturas de 2 grados, pues rico, ¿no? Calorcito, delicioso. Bueno, sí van a morir algunos osos polares, qué tristeza, pero no ven que eso nos puede afectar a mediano y largo plazo. Yo tomo siempre la comparación con el cuerpo humano. El cuerpo humano más o menos está a 36.5 grados. Si lo aumentas 2 grados, ya estás con fiebre. Si lo aumentas 4 grados, estás muy mal. Y si lo aumentas 5 o 6 grados, realmente te mueres. Y lo mismo pasa con el planeta. Y el cambio climático no son solamente eventos climáticos más extremos como el huracán Otis que vimos en los meses. Y hay mucho más, por ejemplo, todos los incendios forestales que se están disparando en casi todos los continentes, para tomar solamente unos pocos ejemplos, que son obviamente eventos que cuestan más, que causan más víctimas, pero hay un riesgo de provocar unas crisis sociales, políticas, económicas en años futuros. Cuando una ciudad como la Ciudad de México, que ahora está padeciendo una sequía, que parece que va a ser muy difícil, ya no tendrá agua, ¿qué va a pasar? Cuidado, ¿Cómo puede ser sostenible sostenerse una ciudad que va a terminar peleándose literalmente por el agua? Permiso. ¿Qué va a pasar cuando por el cambio climático los cultivos tradicionales en una región, en la agricultura, ya no se van a poder dar? El otro día estaba en Bruselas
en un bar había un vino belga. Había un vino belga, nunca había hecho un vino belga. Ahora se hace viticultura en Bélgica, en Inglaterra, donde antes era imposible. Pero eso quiere decir que hay regiones de tradición vitícola de siglos que ya no van a poder tener el clima, las condiciones climáticas para seguir con esas producciones. Y hay un riesgo de aceleración de los fenómenos con el derretimiento de los hielos, por ejemplo, del Ártico en particular. Hay un riesgo de cambio en la acidez de los océanos que pueden provocar también cambios en las corrientes oceánicas que a su vez que determinan el clima. Entonces, eso es un riesgo que no siempre se percibe muy bien y que es importante explicar. Y tenemos una convicción que solo la cooperación internacional puede resolver este tema en el marco de los convenios adoptados en particular del Acuerdo de París del 2015 y de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que requiere una aceleración del esfuerzo por parte de todos los países. Sabemos que tenemos la Unión Europea una responsabilidad histórica y entonces lo que queremos es mostrar en el camino a otros. ¿Y de qué se trata? Se trata de una transición global, de un cambio de modelo de producción, de intercambio y de consumo, con el objetivo principal de descarbonizar nuestros modelos de producción, intercambio y consumo, lo que se llama en inglés el net zero. Y este imperativo debe regir todas nuestras políticas, las políticas no solamente de medio ambiente, las políticas agrícolas, las políticas comerciales, las políticas fiscales, las políticas energéticas, por supuesto. Todo debe alinearse, ser coherente con esos objetivos. Y eso debe incluir todos los sectores, no solamente los gobiernos, sino todos los sectores de la sociedad a través de obligaciones, incitaciones y concientizaciones. La transición verde se combina también con la transición digital. Obviamente vemos una aceleración de las tecnologías y las dos transiciones tienen interacciones que pueden ser positivas, porque las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a veces en esa lucha contra el cambio climático, tanto para mitigarlo como para adaptarnos a él, pero también pueden tener efectos nefastos. Los centros de datos, por ejemplo, consumen mucha energía y entonces generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Cuando uno usa su smartphone, no le está haciendo un favor al planeta. Y estas dos transiciones no pueden tener éxito sin justicia social. Si no permitimos a sectores de la población seguir esa transición, si no ayudamos a los que lo necesitan, o si el esfuerzo está repartido de forma inequitativa, pues simplemente esas transiciones serán políticamente insostenibles. Y entonces la inclusión social también es clave, es la tercer ángulo del triángulo, digamos, de esa transición global. Entonces, lo que tenemos que hacer es una triple transición: verde, digital e inclusiva, manteniendo el equilibrio entre los tres. Y obviamente es una transición que no solamente se debe hacer en la Unión Europea, sino en el mundo. Y es también algo que nos ha llevado a la idea de que hay que luchar contra lo que se llaman las fugas de carbono. No sirve para nada disminuir emisiones en Europa si simplemente estamos desplazando las emisiones hacia otros lugares del planeta. Si se desplazan simplemente industrias, por ejemplo, muy contaminantes en términos de emisiones, pues finalmente el planeta no se beneficia. El Pacto Verde ha conocido varias etapas con un incremento progresivo de la ambición, que es la lógica, digamos, del esfuerzo, como lo mencioné antes. Tenemos que acelerar cada vez más, pero también ha sido bajo la presión de los acontecimientos, la profundización de la crisis global, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania en particular. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿cuál es el contenido del Pacto Verde? En realidad es un conjunto de estrategias de aquí a 2030
que se traducen en textos legislativos, en programas y en acciones. Hay muchas estrategias, una estrategia climática, una estrategia para la biodiversidad, para los bosques, para el sector agroalimentario, para la industria, las sustancias químicas, la economía circular, etc. Y el objetivo clave es la descarbonización total en el 2050, el net zero en 2050, con un objetivo intermediario en el 2030 de una reducción de las emisiones de la Unión Europea en un 55%. Y este objetivo se plasmó en una ley climática de 2021 que entonces le da fuerza de ley. Es un objetivo vinculante para toda la Unión Europea de lograr este objetivo 55, y para lograrlo se han adoptado un paquete de 13 textos legislativos, un paquete que se ha llamado Objetivo 55, Fit for 55 en inglés, que tiene que ver con muchos temas diferentes: el mercado de permisos de emisión, el uso de la tierra, la repartición del esfuerzo vinculante entre los Estados miembros para otros sectores, la energía, los vehículos de turismo, que a partir del 2035 ya no se pueden vender vehículos con combustibles térmicos, la aviación, el transporte marítimo, la fiscalía y un mecanismo de ajuste en las fronteras para evitar justamente las fugas de carbono. Y la semana pasada apenas la Comisión Europea ha presentado una recomendación para el objetivo en 2040, proponiendo un objetivo de una reducción del 90% de emisiones en el 2040, o sea, una nueva etapa intermediaria. Entonces es para lanzar el debate, digamos, que la Comisión presentó esa recomendación, porque ahora ya debemos pensar en la fase siguiente de 2030 a 2040. Después de la pandemia hemos adoptado un gran plan de recuperación, un gran plan de inversión, de recuperación de la economía, que se llama Next Generation EU, porque justamente está enfocado a la futura generación. Es un plan que se negoció a finales de 2020 y está en plena fase de implementación. Es un plan de 800.000 millones de euros, y no les van a sorprender que las tres prioridades de este plan de inversión es la transición verde, la transición digital y la inclusividad social. 37% mínimo de este monto de 800.000 millones de euros debe ir a los objetivos climáticos, y 20% mínimos a la transición digital. En 2022 hemos adoptado otro plan después de la invasión rusa a Ucrania y de la necesidad, de la alza de precios de la energía que ha provocado, y de la necesidad que teníamos de salir de la dependencia del gas ruso. Es otro plan que se llama REPower EU, que ha insistido sobre la aceleración de la eficiencia energética y la aceleración del despliegue de energías renovables. Entonces, digamos, la invasión rusa nos ha llevado a acelerar aún más nuestros esfuerzos. Y en materia de energías renovables hemos adoptado también un nuevo objetivo en marzo del año pasado, en el marco de este plan REPower EU, de 42.5% de energías renovables en nuestra mezcla energética de aquí a 2030. Tenemos también una ley que se acaba también de adoptar, que se llama el Net Zero Industrial Act, que tiene como objetivo apoyar a la industria europea para realizar esa transición, porque nos dimos cuenta de que hay un gran reto para la industria. Por ejemplo, todas las plantas hoy en día que fabrican sistemas de inyección para motores clásicos de combustibles térmicos van a dejar de existir. En unos años ya no habrá mercado. Entonces esas industrias y sus obreros, sus empleados, se deben reciclar, se deben reconvertir. Y todo eso requiere inversiones, y eso es el objetivo de esta ley Net Zero Industrial Act, que empodera a los Estados miembros de la Unión Europea
a dar apoyos públicos, subsidios a las empresas para ese motivo. En realidad ha sido un poco una respuesta al Inflation Reduction Act que adoptó Estados Unidos, que es un gran plan de subsidios también a su industria, solamente la industria norteamericana, y entonces sentimos la necesidad pues, también de hacer lo propio del lado europeo. En total se han adoptado unos 35 textos legislativos en el marco del Pacto Verde, pero quedan varias decenas más, sobre todo en temas medioambientales, temas como la reducción del uso del plástico, de los empaques, el ciclo de vida del producto, el cargador único de smartphone, eso se lo han hablado mucho, ya está en vigor en la Unión Europea, las pilas y baterías más ecológicas, la regulación contra la deforestación importada, etcétera, etcétera. Y también se ha adoptado un mecanismo para una transición justa de 55.000 millones de euros para regiones, empresas y comunidades, y también un fondo social para el clima, para los sectores del transporte y la construcción de 65.000 millones de euros. O sea, eso es la parte más de inclusión social, de ayuda a los sectores más vulnerables. El tema de la finanza verde también se está desarrollando mucho, los bonos verdes, la taxonomía verde, que es la definición de qué es una inversión verde que puede beneficiarse de fuentes de financiación más favorables. Y obviamente los Estados miembros tienen un papel muy importante para implementar todas esas medidas, que realmente son objetivos, y los Estados miembros tienen una margen de maniobra en la definición de los medios para alcanzar esos objetivos, y pueden ir obviamente más o menos rápido. Siguiente, por favor. Este Pacto Verde se combina con nuevos imperativos geopolíticos. En primer lugar, la autonomía estratégica. Hemos realizado, en particular luego de la invasión rusa a Ucrania, que teníamos unas dependencias arriesgadas con algunos países, algunos proveedores que no son solamente siempre confiables, en particular China. Dependemos de China para muchas materias primas, muchos productos. Lo vimos también en la pandemia, cuando pues, nos dimos cuenta de que casi todas las mascarillas que usábamos en Europa las teníamos que importar de China. Entonces hemos desarrollado una estrategia de de-risking de nuestra relación con China, en oposición al decoupling que algunos promueven en América del Norte, de romper con China. Nosotros no queremos romper con China, pero queremos salir de una relación tóxica o evitar caer en una relación tóxica con China. Queremos una relación sana. Y también tenemos una ley sobre el acceso a las materias primas críticas en particular para la transición energética. Hay algunos, por ejemplo, para fabricar baterías para coches eléctricos se requiere litio, y este litio pues, casi no se encuentra en la Unión Europea. Entonces necesitamos usar los recursos que tenemos en nuestro territorio, pero también tener un abanico de proveedores confiables, con contratos de largo plazo, etcétera, para acceder a esas materias primas críticas. En términos de competitividad e innovación, también sabemos que hay una gran competición, y ahí estamos invirtiendo también de forma masiva en la ciencia y la innovación, en la investigación, con el programa Horizonte Europa, que es un programa de 100.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Todo el tema del control de las nuevas tecnologías, para estar seguro que estén al servicio de los ciudadanos. Ahí hemos adoptado en los últimos meses leyes pioneras para regular los mercados digitales y los servicios digitales, en particular las grandes plataformas, y también una ley sobre la inteligencia artificial para determinar también cuáles son los servicios de inteligencia artificial más peligrosos, que se deben prohibir totalmente, o los que se deben controlar de forma estrecha, y los que no plantean problemas como juegos electrónicos, por ejemplo, hechos por inteligencia artificial. Y finalmente vivimos en un mundo donde el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos son cada vez más atacados. Entonces eso también, incluso en la Unión Europea, así que eso también es para nosotros una prioridad conexa al Pacto Verde.
según los científicos, el límite más allá del cual se vuelve muy difícil de manejar el cambio climático y hay riesgos también de aceleración descontrolada en esos fenómenos. Y es muy importante que todos los países adopten trayectorias de largo plazo hacia la descarbonización, no solamente fijando una fecha, sino también definiendo un método para lograrlo. Entonces hemos aumentado nuestra cooperación internacional en este tema. Tradicionalmente la Unión Europea y sus Estados miembros proveen más del 50% de la ayuda pública al desarrollo y somos también líderes en términos de finanza climática. Los países más desarrollados, más industrializados más bien, sería decir, han prometido proveer 100.000 millones de dólares cada año para la finanza climática, para ayudar a otros países frente al cambio climático. Ese objetivo nunca se ha cumplido y la única que está cumpliendo su parte es la Unión Europea, que está aportando poco menos de 30.000 millones de dólares al año a la finanza climática. Y hemos también desarrollado una nueva estrategia de cooperación que llamamos el Global Gateway, la puerta de entrada justamente hacia la triple transición, donde queremos apoyar a las inversiones verdes de la mano también con nuestras empresas y con los países socios para a veces desbloquear algunas inversiones que pueden ser arriesgadas en términos de rentabilidad porque son innovadoras en materia ecológica y entonces a través de instrumentos, por ejemplo, de garantía queremos bajar el nivel de riesgo o de cofinanciación, bajar el nivel de riesgo para que se den esas inversiones, ¿no? Que sean más ambiciosas a nivel ecológico. La siguiente, por favor. Entonces, hace un par de meses, cuando hice esta presentación, puse esta parte, este último slide sobre una crisis del Pacto Verde con un punto interrogativo. Y si han seguido la actualidad europea de las últimas semanas, han visto que efectivamente hay movimientos que ponen en tela de juicio el Pacto Verde, la forma en la cual está implementado, y ha habido en particular protestas de muchos agricultores en varios países de Europa, que incluso han logrado que se frenen algunas medidas o se aplacen. Y eso hemos visto desde hace 1 o 2 años, unos movimientos socioeconómicos, políticos también, en particular en la extrema derecha, que están criticando el Pacto Verde desde diferentes puntos de vista. Un punto de vista clásico es decir, bueno, obviamente es relativizar el cambio climático, el hecho de que sea producto de la acción humana, lo cual es algo que está totalmente demostrado ya por los científicos desde hace muchos años. Otros dicen, bueno, la respuesta no es siendo más frugales, sino la tecnología nos va a salvar, ¿no? Eso, hay que aportar respuestas tecnológicas, pero no tenemos que cambiar nuestro modo de vida. Eso es quizás parcialmente exacto, hay algunas soluciones tecnológicas que nos pueden ayudar. El día en que seamos capaces de controlar la fusión nuclear, ¿no? Como el Sol, probablemente hacia el final del siglo, pues habremos resuelto nuestro tema energético, pero eso va a tomar mucho tiempo. Y mientras tanto, tenemos que tomar otras medidas. Y hay también la reacción clásica de decir, bueno, ¿para qué me voy a esforzar yo si los demás no hacen su parte? O decir, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, no me pidan más, yo ya no puedo más, entonces simplemente arréglensela de otra forma, pidan a otros sectores que hagan los esfuerzos. Entonces todo eso demuestra en primer lugar que el Pacto Verde Europeo va en serio y está efectivamente cambiando fuertemente las reglas del juego para muchos sectores. Y obviamente plantea ese tema del equilibrio social y de la aceptabilidad, digamos, de los esfuerzos que se piden a algunos sectores. Y la propia presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión
en el pasado mes de septiembre había anunciado una mayor disponibilidad a dialogar con la industria, con los sectores agrícolas para justamente ver cómo se puede suavizar, digamos, los efectos del Pacto Verde para esos sectores. Y vamos a tener una semana después de México, el próximo mes de junio, esas elecciones en el Parlamento Europeo, y va a ser un poco una especie de referendo sobre el Pacto Verde Europeo. Vamos a ver si se sale de esas elecciones una mayoría claramente en favor de seguir el Pacto Verde, o más bien una mayoría a favor de una pausa, un frenazo. Entonces van a ser elecciones muy importantes, las de junio 2024. Me voy a parar aquí para dejar también algún espacio para preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Interesante conferencia en torno al Pacto Verde Europeo y desde luego el impacto no solamente en la región, sino a escala global. Antes de pasar a un espacio de preguntas, comentarios, vamos a ceder la palabra a la licenciada Paloma Palacios, quien amablemente nos visitó también en este día y quien abordará un poco acerca de su labor y la conexión que tiene justamente con las embajadas. Licenciada, muchísimas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación del maestro Nils Rosas a participar en este conversatorio con alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales y por supuesto al doctor Pablo por aceptarnos y prestarnos este espacio. Es un honor recibir nuevamente a nuestro amigo, el excelentísimo señor Gauthier Mignon, embajador de la Unión Europea en México. Y el día de hoy les quiero platicar un poco de lo que hacemos en la Oficina de Representación del Gobierno de Querétaro en la Ciudad de México. Para empezar, veo algunas caras reconocidas que fueron a la Ciudad de México el año pasado, pero veo muchas nuevas. Les quiero preguntar, ¿quién de ustedes sabía que existe una Oficina de Representación del Gobierno en la Ciudad de México? Por favor, levante la mano. Muy bien. Me da gusto ver más manos que la vez pasada, que estuve con estos alumnos o con generaciones de Relaciones Internacionales. Les quiero platicar un poco qué hacemos. Todos los estados tienen una oficina de representación en la Ciudad de México y esta oficina funciona como una oficina de enlace, facilitación, promoción y articulación entre esquemas de colaboración del gobierno federal y estatal. Llevamos también toda la relación con el Congreso Federal y con el cuerpo diplomático acreditado en México, y es por eso que dentro de mi oficina existe una coordinación de enlace con embajadas y ONGs. Para el gobernador Mauricio Curi González es fundamental llevar a Querétaro al siguiente nivel. Seguramente muchas veces han escuchado eso en sus discursos, pero ¿qué significa realmente llevar a Querétaro al siguiente nivel? Pues en un mundo globalizado como en el que vivimos, es fundamental estrechar lazos de cooperación y amistad con los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. En este caso hemos estrechado lazos con la Unión Europea. De hecho, el día de hoy, en relación a lo que acaba de platicar el señor embajador, les extiendo una invitación a la inauguración de una expo que se llama La biodiversidad ante el cambio climático. Se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde en la Plazuela Mariano de las Casas y van a poder ver algunas imágenes, 19 imágenes de 12 países miembros de la Unión Europea, que nos invitan a reflexionar un poco sobre esta amenaza en la que vivimos actualmente, la mayor amenaza de nuestro planeta, que es el cambio climático, como bien lo acaba de mencionar el embajador. Y la idea que tenemos es pues, realmente crear conciencia de todas las especies que están en peligro de extinción. Como ustedes saben, en Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Económico no nada más es una Secretaría de Desarrollo Económico, incluso se llama Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y esta formulación hizo que haya dos subsecretarías. Una es la encargada del medio ambiente y otra el desarrollo económico. No queremos nada más atraer empresas que lleguen a nuestro estado sin tener en consideración cuáles son las necesidades ambientales. En este sentido, Querétaro ha hecho grandes esfuerzos, estamos reconocidos a nivel internacional. De hecho, no sé si vieron en las noticias, el pasado septiembre el señor gobernador fue invitado al Climate Week en Nueva York para que presentara todos los esfuerzos que ha hecho desde el gobierno del estado para reducir la huella de carbono. En este caso, Querétaro
es el estado que tiene un impuesto más alto a nivel nacional, y el hecho de haber generado este impuesto es un impuesto que no pretende ser recaudatorio, es un impuesto que invita a las empresas a mejorar sus procesos y contaminar cada vez menos. Yo nada más les quería platicar un poco lo que hacemos desde la oficina de representación. Niels, también extenderles una invitación. Llevamos todo el tema internacional. No sé si ustedes saben que los estados se agrupan en una asociación a nivel nacional que se llama AMAYE. ¿Alguien ha escuchado de la AMAYE? Pueden levantar la mano, por favor. Es dos personas. Es la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales de los Estados. Trabajamos desde la oficina de representación en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular con la Dirección General de Coordinación Política, para impulsar la acción internacional de los estados. El pasado mes de agosto, 3 estados quedamos como coordinadores nacionales. Es una coordinación tripartita. La verdad es que me enorgullece mucho decirles que Querétaro, Guanajuato y Jalisco formamos parte de esta coordinación nacional, y esto nos permite hacer alianzas, por ejemplo, con el Instituto Matías Romero, para ofrecerle a todos los estados cursos sobre la importancia del protocolo cuando recibimos a embajadores en nuestra entidad, cuando recibimos a gobernadores de otros países, incluso de nuestro mismo país. Otro esfuerzo que hemos hecho desde esta asociación importante, que yo me imagino que es del interés de todos ustedes, precisamente porque son alumnos de Relaciones Internacionales, es aliarnos con la parte jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar capacitaciones al jurídico estatal sobre la firma de acuerdos, de convenios, de memorándums de entendimiento, firma de acuerdos internacionales entre diferentes áreas del gobierno estatal y federal con organismos internacionales. Esto realmente nos da luz de cómo hacer las cosas bien, siguiendo los protocolos que hay a nivel internacional. Como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que hacemos desde la oficina de representación, sobre todo en el ámbito internacional. Digamos que es a nivel estatal el equivalente a la Secretaría de Relaciones Internacionales, simplemente tiene otro nombre. Estamos a nivel gabinete y es una oficina de representación, porque no nada más vemos el tema internacional, somos una oficina transversal. Cuando una secretaría a nivel estatal tiene interés en reunirse con su par a nivel federal, muchas veces usan este espacio. Incluso cada vez que el gobernador va a la Ciudad de México, despacha desde la oficina de representación. Niels, por favor, nuevamente les extiendo esta invitación. Hemos recibido alumnos de diferentes universidades, y en esta ocasión pues les abrimos la oportunidad para que vengan. Incluso si ustedes quieren que les organicemos algún curso con el Instituto Matías Romero, ¿quién de ustedes tiene el deseo o el sueño de ser embajador algún día y se siente inspirado aquí por estar con su excelencia? Pues claro. Entonces, en este sentido sería muy pertinente tener un conversatorio con integrantes del Instituto Matías Romero para que les platiquen un poco cómo son estos cursos. Muchas veces son cursos de 6 meses que al final seguramente son todos muy aplicados, y cuando acreditan el examen tienen la oportunidad de vivir experiencias en otros países. También, aprovechando que aquí está el embajador, pues el año pasado quienes fueron a la residencia en la Ciudad de México recibieron también una plática de las oportunidades de becas que hay a nivel internacional. En este caso pues está la beca Erasmus, que, embajador, si usted no me dejará mentir, está a punto de abrir la convocatoria para este año. Tendrá más exactitud sobre la fecha, pero también pues invitarlos a que vean todas estas opciones que hay para que abran sus horizontes, abran el mundo. Y bueno, desde luego pues muy agradecida por escuchar el día de hoy a la voz del embajador, que nos comparte su percepción sobre temas importantes a nivel internacional y nos abre horizontes y nuestra visión hacia una problemática real que enfrentamos y que vivimos todos los días. Muchas gracias. A ustedes dos por su presencia el día de hoy con nosotros en nuestra facultad. Bueno, mi pregunta va para el señor embajador. Puntualizó mucho sobre la necesidad de la Unión Europea y dentro de este pacto, sobre las alianzas con otros países. Entonces a mí me surge la pregunta de, bueno, sabemos que México es un país que alberga muchas plantas automotrices de diferentes países de la Unión Europea. Entonces quisiera saber si dentro de este Pacto Verde existen algunos acuerdos puntuales o algunas especificaciones que puedan aminorar los efectos climáticos que se viven dentro de México a causa de estas plantas. Muchas gracias. Bueno, pasamos a otra pregunta. Muchas gracias y
preguntas para los dos, acerca sobre todo de un posicionamiento que pudiese tener, ya sea el embajador, o la Unión Europea en general, y el Estado de Querétaro en particular también, sobre el desplazamiento forzado causado por el cambio climático. Hay una crisis humanitaria internacional por el tema del desplazamiento forzado. Hay algunos estados, en particular el Estado mexicano, creo que no lo está haciendo nada bien en términos de cómo se actualiza la razón por las cuales las personas se ven obligadas a salir de sus territorios por temas del cambio climático y la gobernanza. Y de pronto creo que la Unión Europea también ha quedado un poco corta en visualizar como una de las múltiples razones por las cuales las personas llegan a la Unión Europea, el tema del cambio climático y quizás la culpa general del norte global también, o mucho del peso que debería compararse del norte global sobre los desplazamientos forzados del sur global, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que participamos en esto? El Estado de Querétaro de repente se ve una posición muy a favor de la internacionalización, pero parece que se enfoca más en las empresas. Luego tenemos que ver mucho las realidades locales en el Estado de Querétaro, cada vez están asentando más personas refugiadas, ya sea acompañadas por mar, y muchas personas que han llegado a ser Querétaro de su casa, después, claro, de haberse encontrado con tierras que ya no dan, con pesca que ya no es lo suficiente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues para revitalizar y para hacernos cargo parte de nuestras comunidades diversas. Primera serie, Rodrigo. Bueno, también, mi pregunta va un poco dirigida a lo que decía la compañera, sobre qué tanto se responsabiliza la Unión Europea con los empresas internacionales. Ese es un punto. El que sigue tiene más que ver con la inclusividad de la que usted hablaba, ya que regiones como Latinoamérica, África o Medio Oriente, inclusive Asia, siento, o desde la perspectiva que yo tengo, no son regiones que son fácilmente cohesionadas. Por ejemplo, en América Latina tenemos tratados de comercio y hay cooperación entre los estados, pero muchas veces no llega a ser multilateral. Mi pregunta va dirigida a qué esfuerzos ha tenido este Pacto Verde Europeo en América Latina, pero de manera que la región sea más cohesionada. O sea, que no solo sea Europa, América Latina, sino que se cree una cohesión regional para también tener sus apoyos. Muchas gracias, Rodrigo. Si gusta, señor embajador y licenciada Paloma, podemos continuar con la respuesta de las preguntas y podamos pasar a una siguiente sección. Gracias, muy buenas preguntas todas. Bueno, la pregunta de Sofía sobre cómo mejorar los efectos climáticos de la inversión europea en el sector automotriz, para resumir. Eso en realidad depende primero mucho del mercado, de tipos de vehículos, ¿no?, que se tienen que vender. Hoy las normas están evolucionando, tanto en América del Norte, que es el mercado que abastece más que todas las plantas automotrices europeas aquí, como en Europa. Entonces eso obviamente ya es una primera respuesta. Y la otra es las políticas globales de esas empresas. Por ejemplo, en materia de abastecimiento en energía, todas esas empresas tienen objetivos de 100% de energía verde en fechas cercanas, de 2025, 2040, más allá. Lo cual obviamente es un reto y una dificultad aquí en México, porque justamente por la falta de abastecimiento de energía verde hay inversiones que pueden ser puestas en tela de juicio, porque son objetivos globales corporativos que se tienen que cumplir sí o sí. Entonces, eso es algo que también queremos impulsar a través del Acuerdo Global Modernizado que estamos negociando desde hace muchos años con México y no hemos logrado finalizarlo todavía, que justamente lo que busca es introducir en el acuerdo que tenemos desde 1997 esas problemáticas que en aquel entonces no eran tan importantes o tomadas en cuenta como es el cambio climático, justamente. Y a través del Global Gateway, ese tipo de inversiones justamente donde podemos eventualmente acompañar, apoyar a las empresas para tener inversiones aún más verdes. Pero hay muchos ejemplos muy interesantes. No, bueno, sí,
visitado un par de plantas automotrices como la de Volkswagen en Puebla, por ejemplo, que es una versión histórica además de la europea en México en el sector industrial. Pero, por ejemplo, en el sector de la cerveza, en Chihuahua hemos visitado una planta de Heineken, que es la segunda más eficiente del mundo en términos de consumo de agua. Entonces hay realmente una inversión de muy buen nivel en temas de estándares ecológicos en México. Sobre el tema de la migración forzada, de los desplazamientos forzados a causa del cambio climático, efectivamente es una realidad, es uno de los muchos estragos del cambio climático en muchos países del mundo. Y entonces, bueno, es una razón de más para la mitigación y la adaptación al cambio climático, pero también, pues obviamente ya cuando es demasiado tarde que esa gente se va, pues hay que ofrecerle oportunidades, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en México es un proyecto de integración laboral de refugiados, pero que estamos ahora ampliando a otras categorías de personas en situación de movilidad, usando el hecho de que hay muchos estados industriales como este de México, hay empresas europeas que están buscando mano de obra. Entonces, lo que estamos haciendo es apoyando a través de ACNUR y también de la mano con las autoridades mexicanas de acercar a esos refugiados que están buscando soluciones de vida, incluso aquí en México. Obviamente el proyecto inicial de continuar más al norte, pero lo que vemos es que de los 35.000 refugiados que hemos logrado integrar en más de 600 empresas en México desde el 2016, la gran mayoría deciden quedarse. Los que tienen su trabajo legal, decente, unas soluciones de alojamiento, de colegio para enfermos, deciden quedarse. Entonces, digamos, una vez que se desplazan, pues son un poco, están en la misma situación que otros desplazados por otras razones, como razones de seguridad, por ejemplo, que también nos han dicho. Y finalmente, sobre la responsabilidad, perdón, una observación, no me gusta mucho esta expresión que es muy de moda de norte global y sur global, porque creo que hay una gran diversidad de países y de enfoques en el sur entre los países y de situaciones y también en el norte. Y nos gusta siempre ser comparados con otros países de Europa. A veces nos consideran que la Unión Europea somos iguales a los Estados Unidos, pero no somos iguales a los socios de los Estados Unidos, pero no somos iguales. Entonces, para mí es importante hacer esa actualización. Y respecto a la responsabilidad de empresas transnacionales europeas, tenemos una legislación que está también a punto de adoptarse sobre, se llama en inglés Corporate Due Diligence, o sea, la diligencia de vida de las empresas a nivel transnacional, que se aplica a las empresas transnacionales europeas y también las extranjeras que tienen una cifra de negocios significativa en la Unión Europea. Y básicamente se trata de responsabilizarlas por asegurarse que en sus cadenas de valor se respetan los derechos humanos, no se usa el trabajo infantil, por ejemplo, se respeta el medio ambiente, etc. O sea, que no sea solamente la responsabilidad de la empresa, sino también de sus proveedores, o sea, que se asegure que sus proveedores también respetan esos principios. Entonces, eso es una legislación que está muy pionera a nivel mundial, que se va a empezar a aplicar a partir del 2026 y con unas obligaciones de auditorías, de transparencia por parte de las empresas para justamente que en particular la sociedad civil pueda, y las autoridades por supuesto, averiguar que las cadenas de valor están limpias. Y pero la cohesión regional de América Latina, bueno, eso es, para nosotros ha sido siempre algo que hemos intentado fomentar, la integración subregional y regional en América Latina. Creo que nos hemos desesperado un poco a lo largo de los años, incluso los ejemplos que parecían más prometedores, en Mercosur en los años 90, pues,
no han progresado mucho, la economía andina en naciones tampoco, y es un desfase que hay entre ambos continentes. El año pasado ha sido el año del relanzamiento de la relación biregional, con la primera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en 8 años, pero la CELAC es una organización que ni siquiera tiene un secretariado permanente. O sea, la CELAC son presidencias rotativas cada año, algunas que tienen un empuje fuerte, como la que tuvo la presidencia mexicana en 2021, otras como la presidencia de este año, que es Honduras. El año pasado la San Vicente y las Granadinas tocó apoyarlos muchísimo, tanto del lado latinoamericano como del lado europeo. Entonces, eso es un problema, efectivamente. Ojalá se pudiera reforzar esa integración latinoamericana. Gracias, embajador. Maestro Mauricio, pues es un tema muy importante el que comentas, porque vemos que este desplazamiento forzado no nada más ocurre por el cambio climático, muchas veces ocurre por situaciones de violencia, de persecución y de violación de derechos humanos, y es un tema que nos compromete a todos. Si lo pensamos, pues nosotros también seríamos susceptibles a vivir una situación así, si llegara a pasarnos algo como lo que está sucediendo en este instante en Ucrania, ¿no? Son hechos que a veces son inesperados y es una responsabilidad de todos. En este sentido, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno de Querétaro, perdón, es quien lleva esta relación con ACNUR. Tenemos una oficina aquí en Avenida Universidad, no sé si la ubican, y si se meten a la página, ahí pueden ver todos los servicios que se ofrecen a estas personas que están transitando. Como bien dice el embajador, muchas veces ellos quieren llegar al norte. Se ofrecen los servicios que provee ACNUR con diferentes socios y aliados. Entre estos aliados está también, por supuesto, el gobierno de Querétaro. Incluso, imagínense este desplazamiento que hacen muchas personas desde el sur hasta, quizá quieren llegar a Estados Unidos. ¿Y cuál es uno de los principales problemas que tenemos en México? Pues es la seguridad. Entonces, lo que pasan estas personas durante su trance es muy fuerte. En este sentido, el gobierno de Querétaro los ha brindado de seguridad y los acompaña en su andar. Muchas veces estas personas simplemente están transitando por nuestro estado, y en este sentido, pues es la seguridad del que está en Querétaro, es la seguridad que le compete al gobierno del estado y los acompaña en este caminar. A los que deciden quedarse, pues hay una alianza estratégica con ACNUR y hay diferentes servicios que se les ofrecen. Muchas gracias. Bueno, el objetivo 55 no es realmente condicionado, ¿no? Es un objetivo que tenemos que cumplir sí o sí. Lo que sí efectivamente integra es en algunos sectores, bueno, hay en particular dos legislaciones, uno sobre lo que se llama en inglés el CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, el mecanismo de ajuste carbónico a las fronteras, que se aplica a 5 sectores muy productores de emisiones, industrias, en sectores como el cemento, el acero, nosotros, pero bueno, son así 5 sectores de este tipo. Y básicamente, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando si los países que exportan hacia la Unión Europea tienen un mecanismo, tienen un régimen, en particular de permisos de emisión, similares a la Unión Europea, que permite realmente tomar en cuenta el cambio climático. Si no es el caso, entonces existe el riesgo de unas fugas de carbono, o sea, que la producción de esos países simplemente desplace la producción europea en condiciones mucho menos ecológicas. Entonces, en este caso se aplica un impuesto, digamos, para reequilibrar, que es como un impuesto carbónico finalmente a esas importaciones de la Unión Europea de esos productos. Y hay otra regulación que también ha sido muy criticada por algunos países, que es la regulación sobre deforestación importada. Nuevamente tiene que ver con algunos productos que son a nivel internacional generan mucha deforestación. Productos como el aceite de palma, como el soya, la madera, obviamente, los muebles, etc. El café y el cacao, si recuerdo bien. Y ahí hay también unas obligaciones por parte de los importadores de ser capaces de decir de qué parcela precisamente viene el producto
y de poder demostrar que después de una fecha de corte, creo que es 31 de diciembre de 2021 o 22, me acuerdo, no ha habido deforestación en esa parcela. Entonces que el producto está libre de deforestación importada. Esos son dos ejemplos. Y tecnologías que ayudan contra el cambio climático, hay muchas. Hay, por ejemplo, bueno, tecnologías de captura de carbono, que a veces son tecnologías que pretenden justamente permitir seguir usando combustibles fósiles, pero capturando el carbono. Lo cual obviamente no es una solución de largo plazo, pero puede ser una solución transitoria para mitigar los efectos nefastos de esos combustibles fósiles. O bueno, mencioné antes el tema de la fusión nuclear, que es algo muy importante para pues a largo plazo, ¿no? Para solucionar el tema energético, donde estamos haciendo progresos. Hay grandes esfuerzos de investigación a nivel internacional para lograr eso, porque es como la fusión nuclear es como funciona el sol, y eso es totalmente libre de gases con efecto invernadero y es una energía ilimitada. Hay el tema de la energía nuclear, que en Europa es un gran, gracias por no haber preguntado, porque en Europa es un gran tema de controversia entre los Estados miembros, los que están a favor de la energía nuclear, que es también una energía muy descarbonizada, y los que están en contra por los otros efectos nefastos que tiene este tipo de energía. En fin, hay soluciones también. Simplemente con la digitalización permite unos grandes progresos en términos de eficiencia energética, que es también, la mejor energía es la que no se consume. Entonces la eficiencia energética es siempre la mejor primera respuesta, y ahí las tecnologías permiten optimizar el consumo energético. El tema del agua con las empresas obviamente es muy importante, pues tener legislaciones ambiciosas y métodos de control de que las empresas están cumpliendo, y también obligaciones de transparencia para que los propios ciudadanos, la propia sociedad civil también pueda asegurarse de que están cumpliendo las empresas con sus obligaciones. Pero el tema del agua es un tema muy importante, pero muy horizontal. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, temas de manejo de las cuencas hidráulicas, temas de fugas, temas de tratamiento de aguas residuales, que es algo que creo que hace mucha falta aquí en México, y sí, el tema efectivamente de la optimización del consumo, en particular por parte de las empresas. Y el futuro político del Pacto Verde, pues es un poco incierto, efectivamente. Yo creo que va a seguir el Pacto Verde. Lo que había dicho la presidenta, un poco para calmar los ánimos, era que se iba a hacer se iba a entrar en una nueva fase del Pacto Verde. Algunos estaban pidiendo una pausa. Incluso muchos gobiernos de Estados miembros, de centro derecha, estaban pidiendo una pausa del Pacto Verde. Y ella, yo creo que fue valiente de eso, no aceptó eso, dijo simplemente vamos a entrar en una nueva fase con más diálogo, más atención a sectores vulnerables, y creo que es lo que claramente vamos a tener que hacer. Yo tengo una convicción, es que no hay ninguna problemática que no se pueda resolver o por lo menos mejorar con buenas políticas y una buena comunicación política alrededor de ellas. Yo creo que vale para el futuro. Gracias, embajador. En el tema de ACNUR, se cierra esta oficina. La conversación le corresponde al secretario de gobierno y a la subsecretaria encargada de derechos humanos. Y lo que pasa en estas situaciones pues es una comunicación continua y se llegan a acuerdos específicos sobre lo que se va a hacer, pero yo no les podría decir ahorita qué es lo que va a suceder porque esto aún no ocurre. Es interesante pues darle seguimiento porque, como bien mencionábamos, pues es algo que nos está pasando a todos los estados de la República con este movimiento forzado, con este desplazamiento. Y en temas del agua, como comentaban, si vemos el Plan Estatal de Desarrollo, dos de los ejes temáticos prioritarios para el gobernador son energía y agua. Se está planeando la apertura del Acueducto 3 para que Querétaro tenga agua durante los siguientes 50 años. Si no se hubiera hecho el Acueducto 2 en el sexenio de Garrido, hoy estaríamos teniendo los mismos problemas que está teniendo Nuevo León, por ejemplo. En el tema empresarial,
el secretario de Desarrollo Sustentable, el ingeniero Marco del Prete, que seguramente han escuchado todos de él, porque es el segundo sexenio que lleva en este puesto y eso ha permitido que se le dé una continuidad importante a los proyectos de inversión que aterrizan en el estado. Querétaro es un estado realmente prioritario. Todos los países y las empresas que están buscando instalarse en México quieren llegar a Querétaro. Sin embargo, nosotros ya estamos siendo selectivos. Sabemos que no queremos tener más empresas que requieran consumo de agua porque no hay agua. Y el agua que hay, la queremos para los habitantes. Es por eso que, si recuerdan, la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó el pacto con la CEA y con agua para la presa del Batán. Y esta agua será únicamente utilizada para los ciudadanos. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Desarrollo Sustentable? Elegir el tipo de empresas que se van a instalar en Querétaro, viendo qué es lo que tenemos. Y lo que no tenemos, pues no queremos atraer ese tipo de empresas, ¿no? Y en el tema energético, Querétaro está haciendo algo novedoso. No sé si han escuchado, pues sabemos todos que hay energía, el problema es la transmisión energética. En este sentido, sabemos que el modelo de innovación de Querétaro es el modelo de la triple hélice, que fomenta el trabajo entre el gobierno, la academia y la empresa. Y lo que está faltando a veces es la inversión en infraestructura precisamente para bajar la energía. En este sentido, Querétaro está siendo innovador porque está invitando a las empresas privadas a que inviertan en esta infraestructura y que pueda bajar la energía. Estamos siendo el hub de data centers, cada vez hay más en Querétaro, y eso es porque sabemos que pues, la energía está ahí, simplemente es encontrar la manera de bajarla y de usarla eficientemente, ¿no? Muchas gracias.